Bueno, principalmente la meiosis es utilizada para la producción de células sexuales, o también conocida como gametos. Esta va a ser la encargada de la producción de espermatozoides en los machos y óvulos en las hembras. Es importante mencionar que la meiosis comienza a partir de una célula diploide, es decir, una célula con 2 copias de cada cromosoma, para de esta forma generar 2 copias haploides, o también correctamente dicho, células con una sola copia de cada cromosoma. Esto lo podemos ver en la imagen de la parte derecha, que básicamente se asemeja a una ramificación, en donde se observa la meiosis 1 y la meiosis 2. Es importante mencionar que nosotros somos organismos diploides, es decir, que tenemos nuestros cromosomas emparejados. Una copia que es heredada del espermatozoide o del gameto masculino y la otra contraparte que es una copia heredada del gameto femenino. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas o un total de 46. A esto tiene una gran importancia el número 23, ya que es el que determina si la persona va a ser mujer u hombre, mediante una selección de cromosoma XX para salir mujer o XY para ser hombre. Aunado a esto, conocemos que el núcleo tiene una gran cantidad de ADN, pero claramente el ADN ocuparía muchísimo espacio si estuviera disperso, por lo cual este necesita asociarse a proteínas llamadas histonas, en las cuales se enrolla y queda muchísimo más compacto o condensado. Y a esta unión se le conoce como cromatina. Y durante la división celular aparece de una forma bien conocida llamada cromosoma. Aquí la meiosis tiene 2 fases, la meiosis 1 y la meiosis 2. Uno es la profase 1, la prometafase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Y de la meiosis 2 es la profase 2, la prometafase 2, la metafase 2, la anatofase 2 y la telofase 2. Comenzaremos mencionando la profase 1, que esta a su vez se divide en varias partes. La primera, conocida como la leptoteno, en donde el material genético comienza a condensarse en largos filamentos. Es decir, los cromosomas individuales comienzan a ser más o menos visibles. Sin embargo, las cromátidas hermanas o brazos del cromosoma siguen estrechamente unidas por la coesina, dificultando de esta manera su observación bajo microscopio y evitando la visualización en forma de X. En este, los telómeros están unidos a la membrana del núcleo mediante un armazón proteico, y en esta fase el nucleolo aún no desaparece. En el cigoteno, los cromosomas homólogos comienzan a juntarse o a acercarse hasta quedar apareados o juntos, proceso también llamado sinapsis. En esta parte, el cromosoma 1 del padre se unirá junto al cromosoma 1 de la madre, y viceversa. Después de esto, una estructura proteica, o también llamada cremallera, comenzará a formarse a lo largo de los cromosomas apareados, para que pueda permanecer estrechamente unidos, además de mantenerse alineados el uno con el otro. En la tercera subfase, o también llamada paquiteno, los cromosomas se encuentrarán un poco más condensados, además de que la coesina, que mantiene unidas las cromáticas hermanas, comienza a desprenderse. Y en esta parte ya podemos ver la singularidad de X de los cromosomas. Aquí el complejo sinaptomédico es el que se termina de formar, y de esta forma permitiendo la unión completa de los 2 cromosomas homólogos, formando de esta forma una tétrada o par divalente, que no es más que una estructura formada por las 4 cromátidas. Posterior a esto ocurre algo súper importante, o también llamado como crossing over,
en donde los cromosomas comienzan a intercruzarse y comparten material genético. O en otras palabras, las cromátidas van a comenzarse a quebrar en algunos puntos para que las cromátidas no hermanas se puedan unir. Pasamos a la fase diploteno, en donde los brazos del cromosoma se observan de una manera más clara. Y aquí es donde el complejo sinaptonémico se desintegra, permitiendo que los cromosomas comiencen a despegarse uno del otro. Sin embargo, se mantienen unidos por los puntos en donde se hizo la recombinación, o también llamados los quiasmas, y en este punto la meiosis puede sufrir una pausa. En la prometafase 1, los cinetocoros están 100% formados en cada cromática hermana y en cada cromosoma homólogo, pero aquí actuarán uno solo por cada cromosoma, ya que se orientan a una misma dirección o hacia un mismo polo. Algunos de los microtúbulos del uso meiótico comenzarán a conectar los cinetrocoros de cada centrómero hacia los centriolos que están en los polos. Y aquí los microtúbulos ya pueden controlar o dirigir los cromosomas. Otros microtúbulos también se asocian pero a otros microtúbulos del ciclo opuesto, para de esta forma estabilizar el uso meiótico. En la metafase 1, todos los centrómeros llegan al plano ecuatorial, o también conocido como la mitad de la célula, que es una línea imaginaria. Y para llevar a cabo una separación cromosomática correcta, cada cinetocoro debe estar asociado a un conjunto de microtúbulos. En esta fase los cromosomas están en el grado máximo de condensación. Una vez teniendo la separación de los cromosomas homólogos, comienza la anafase 1, y aquí los cromosomas homólogos se mueven hacia los extremos opuestos del uso. Sin embargo, las cromátidas hermanas de cada cromosoma permanecen unidas una con la otra gracias a las codecinas, aún restante en sus centrómeros. Y durante la anafase los polos del uso se alejan aún más, duplicando la distancia entre ellos, y los microtúbulos se acortan, y en esta parte los cromosomas dejan de moverse. Ahora, cada uno de los núcleos hijos contienen solo un conjunto de cromosomas, no los dos conjuntos que estaban presentes en el núcleo diploide original, con 2 cromátides cada cromosoma. Y aquí el uso comienza a desintegrarse. Una vez terminada esta parte, se producirá la citocinesis, para de esta manera dividir definitivamente las células progenitoras en 2 células hijas que tendrán la misma información genética, pero cuyos cromosomas tendrán 2 cromátidas hermanas. Es importante mencionar que en el intercambio entre la primera y la segunda no existe una duplicación de ADN, por lo cual en esta no hay meiosis 2. Por lo cual en la profase 2 el material genético comienza a descondensarse nuevamente y se hacen evidentes largos cuerpos filamentosos, además de la formación del uso meiótico. En la prometafase 2 la envoltura nuclear se fragmenta por completo, permitiendo a los cromosomas ser más accesibles para el uso. Además, los cromosomas continúan acortándose e engrosándose, y aquí los microtúbulos comenzarán a conectar los cinetocoros, para de esta manera los microtúbulos pueden mover los cromosomas. En la metafase 2, los centrómeros de los cromosomas se alinean a lo largo del plano ecuatorial o el centro de la célula. Aquí es fundamental saber que ahora los cinetocoros de cada hermana actuarán de manera independiente. Cada cinetocoro de cada cromática hermana se asocia a un conjunto de microtúbulos en polos opuestos. En la anafase 2, las 2 cromáticas hermanas se mueven hacia los extremos opuestos del uso. Esta separación ocurre gracias a que la coecina, que los mantenía unidos, es hidrolizada por una enzima llamada separasa. Y hasta este punto la separasa ha estado presente pero inactivo, por una subunidad aseguratoria llamada segurina. Una vez ya todas las cromáticas conectadas al uso, la segurina se hidroliza, permitiendo que la separasa cataliza lo que es la ruptura de la coecina. Este proceso también es llamado el punto de control del uso. Una vez que los cromosomas dejan de moverse al final de la anafase, la célula entra en telofase 2,
en donde comienza a formarse la membrana nuclear alrededor de los cromosomas. Aquí mismo se produce la citocinesis para dividir definitivamente las dos células hijas que nos quedaron después de la meiosis 1 en 4 células hijas, 2 de cada una con la mitad de los cromosomas de la célula original. Posiblemente esta explicación se te haya sido un poco aburrida o un poco difícil, por lo cual planeo explicártelo un poco más tranquilo en un stop motion. Veamos. Nos complace el día de hoy presentarles el tema de meiosis. Pero primero que nada, ¿qué es la meiosis? Es considerada una división celular propia de las células reproductoras. La meiosis se divide en varias partes. La primera es la profase, en donde los cromosomas individuales se condensan para que de esta forma la cromatina genere los cromosomas. En este mismo se forma el hueso mitótico y desaparece la envoltura nuclear. Una vez ya disuelta la membrana nuclear, las proteínas se adhieren a los centrómeros para de esta misma forma generar los cinetocoros. Debido a esto, los microtúbulos se adhieren a los centrocoros, dando paso así para que los cromosomas comiencen a moverse. En la anafase 1, los cromosomas divididos y duplicados comienzan a separarse, y debido a esto las cromatinas son llevadas opuestas a su polo, y de esto depende de que una célula hija herede una copia de cada cromosoma. En la telofase 1, los cromosomas ya son completamente divididos y se genera una división entre ellos. Aquí prácticamente están a punto de ser liberados y separados, dando de esta forma dos células hijas, gracias a que las cromatinas se desenrollan y vuelven a tomar la forma de hilos de cromatina difusa. Una vez que ya tenemos las dos moléculas hijas, comienza el proceso de división. En este proceso de división o meiosis, lo único que básicamente realiza es dividir lo que ya está dividido. O sea, una copia de la copia. Obviamente una copia idéntica, para de esta forma dar paso a los gametos reproductivos, que en el hombre es el espermatozoide y en la mujer es el óvulo. Muchas gracias.